Hola a todos, ¿cómo están? Dios le bendiga. Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Soraya Corporán. El día de hoy vamos a practicar las 100 preguntas cívicas en 4 sesiones. Cada parte estará en grupo de 25 preguntas. Te voy a decir 2 veces las preguntas y 2 veces las respuestas. Y después te voy a hacer las 25 preguntas a ti. Después vamos a hacer las otras sesiones igual para ver cuántas puedes aprenderte y cuántas puedes responder correctamente. Espero que de esta forma usted pueda aprenderse las 100 preguntas cívicas para ti que estás pronto a ir a tomar tu entrevista de ciudadanía en español en este año. Debajo dejaré el link de cada sesión. Les invito a que se quede hasta el final del video, comenta debajo, deja tus comentarios si esta práctica les ayuda. Recuerda suscribirte a mi canal y compartir este video para que más personas sean beneficiadas como tú. Iniciemos. Sesión número 1. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. La Constitución. ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Establece el gobierno. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. Nosotros, el pueblo. ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. La Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución?
27, 27. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La libertad. La libertad. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. Todos deben obedecer la ley. Nombre una rama o parte del gobierno. Nombre una rama o parte del gobierno. El presidente. El presidente. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Separación de poderes. Separación de poderes. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. El presidente. ¿Quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay?
100, 100. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6, 6. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las preguntas variarán. Aquí las preguntas van a variar dependiendo en el estado que usted se encuentre. Aquí en la descripción le dejaré el link donde pueden encontrar quién es su senador. Simplemente tienen que poner su código postal y le va a decir quién es su senador actual. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2, 2. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Las respuestas variarán. Aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que usted se encuentre. Aquí en la descripción le dejaré el link donde pueden encontrar quién es su representante a nivel nacional. Simplemente tiene que poner su código postal y le va a decir quién es su representante a nivel nacional actual. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. A todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado. Debido a la población del estado. Repasemos nuevamente las 25 preguntas y usted mismo contestará las respuestas. Pregunta número 1. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál
es la ley suprema de la nación? ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? ¿Con qué nombre se conoce las primeras 10 enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿En qué consiste la libertad religiosa? ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Nombre una rama o parte del gobierno. Nombre una rama o parte del gobierno. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? ¿Cuáles son las dos partes
que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Nos vemos en la próxima sesión número 2.